¿Qué tal? En este video vamos a concentrarnos en la pieza de Brian Ferneyhough, Adagissimo. Y si se preguntan por qué digo Ferneyhough y no Ferneyhough, Ferneyhough o cualquier otra variación, es porque le pregunté personalmente cómo pronunciaba él su nombre y me dijo Ferneyhough. La pieza se llama Adagissimo, lo cual es interesante en sí, ya que en el nombre de la pieza está contenido el tempo de la pieza. ¿Ustedes cómo nombran sus piezas? Es una pieza para cuarteto de cuerdas, no forma parte de sus cuartetos de cuerdas como tal, los numerados. Y es una pieza con una duración muy pequeña, muy corta, dura 1 minuto 45 segundos y digamos que es una pieza que fue importante para mí ya que la estudié en mi maestría con el objetivo de estudiar un solo elemento en la pieza en lugar de tratar de entender toda la pieza en todos sus componentes. Esa era un poco la tarea que el profesor me dejó hacer. En este caso fue el ritmo y tal vez otro elemento analizaremos por ahí. Aquí les recomiendo leer esto, ya que habla un poco de cómo es que Ferneyhough desea que las dinámicas sean manejadas, ya que la pieza está dividida esencialmente en dos texturas, la superior tocada por los violines y la inferior tocada por la viola y el cello. Y aquí explica esencialmente que quiere que los dos violines cuyo volumen natural es más alto que el de las cuerdas bajas se reduzca de alguna manera para crear una especie de dinámica homogénea, aceptando momentos de imbalance textural, ¿no? O sea, cuando deba de ser más fuerte, tendrá que ser más fuerte y estar imbalanceado. También les dejo un video allá abajo donde hablo acerca de escalas dinámicas, donde hablo no de esto, pero de algo similar visto desde otro punto de vista. Aquí habla de los microtonos y las inflexiones microtonales, ¿no? Aquí en esta parte dice que utiliza sistemas complejos de prolación. Si recuerdan su clase de estilo en la primaria o en la universidad, recordarán que en el medievo Felipe de Vitry vino con esta idea de prolaciones y no me voy a meter en ese tema porque es bastante más complejo de lo que puedo hacer en este momento, pero esencialmente se refiere a la manera de entender el ritmo a nivel micro o a nivel local, pues, ¿no? Donde hay prolación perfecta y prolación imperfecta o prolación mayor y prolación menor. La prolación mayor es aquella donde hay tres notas, ¿no? La Santa Trinidad, ¿no? Por eso es perfecta, que hoy en día equivale a un compás de 3 pulsos, ¿no? Y la prolación imperfecta que equivale a un compás de 2 pulsos, ¿no? En ese entonces era un poco distinto. Pues esencialmente tenemos un compás donde las cosas se dividen en 3 esencialmente y otro en 2, tresillo, dosillo, nones y pares, Dios y el diablo esencialmente. Y si bien en esta pieza no voy a intentar de manera científica de entender lo que Ferneyhough hizo y cómo es que todas sus ideas se ven reflejadas aquí, sí vamos a tener esto de la prolación en la mente y vamos a ver cómo es que nosotros podemos identificar esta idea en la pieza, sea o no sea lo que Ferneyhough haya pensado. En realidad es que eso para mí es lo menos importante, por lo menos en este momento. Rápidamente ojeamos la pieza, que es muy corta, ¿no? Tenemos aquí un par de páginas y pronto se termina. Y si nunca se han enfrentado a la música de Ferneyhough, esto puede ser altamente abrumador, ver tanta información en un solo compás, y para eso vamos a hacer este video. ¿Qué es de las cosas más fáciles que podemos hacer? Pues, por ejemplo, en términos rítmicos, ver el tipo de compás que utiliza. Es una pieza corta, entonces podemos hacerlo más o menos rápido. 3 octavos, aquí continúa. 4 octavos, 3 octavos, continúa, continúa, no hay ningún cambio. 4 octavos, 3 octavos, no hay cambio. 4 octavos, 3 octavos, no hay cambio. 4 octavos, 3 octavos y no hay cambio. Hasta lo que dije tenía una cierta regularidad, entonces si les interesa pueden hacer un mapa, ¿no? En su cuaderno cuadriculado, si quieren, de cada cuándo cambia el compás y qué proporciones hay ahí. Nosotros en este momento no veremos eso, pero en la música de Ferneyhough tiende uno a encontrar
una variedad mucho mayor de tipos de compases que la que vemos aquí. Si pensamos en prolación, 3, 4, tal vez hay alguna conexión ahí, probablemente. Ok, se preguntarán, ¿y cómo demonios se lee esto? Ni siquiera entiendo lo que está pasando en el primer compás. Y entonces, cuando uno se acerca a una pieza de esta naturaleza, con poca experiencia, lo recomendable es analizar un compás. O sea, no tienen que analizar toda la pieza. Como diría Confucio, todo viaje comienza con el primer paso. No sé si lo dijo Confucio, pero podría haber sido, ¿no? Entonces, un compás, eso tal vez será suficiente para sus propósitos. Lo que sí hay que tener en cuenta, ¿cuál es su propósito? Entender la pieza, entender el ritmo o dar el primer paso para poder siquiera ver una partitura de estas y más o menos entender lo que está pasando. Plantearse desde el principio una meta es importante. Entonces, pues sin más ni más, vamos al primer compás y vamos a tratar de descifrar a muy grandes rasgos qué es lo que está sucediendo y cómo esto se puede simplificar para que sea, digamos, más digerible y por lo menos puedan imaginarse de manera muy general qué es lo que más o menos está sucediendo aquí. Entonces, bueno, tenemos un compás de 3 octavos y solo hay un instrumento. Gracias a la Trinidad, que eso es lo que está pasando, nada más hay un instrumento. Entonces, en 3 octavos tenemos pues 3 octavos que se pueden subdividir de un número de maneras ilimitado. Entonces, vamos primero a identificar los 3 grupos o los 3 octavos, ¿no? Aquí es muy fácil, ya que tenemos una figura al principio y después 2 veces un cinquillo. No es un quintillo, es un cinquillo. Si tienen quejas acerca de ese término, déjenlas allá abajo. Y entonces ponemos aquí una línea y una línea que divide esto en 3 partes. Entonces ya tenemos nuestros 3 octavos, ya avanzamos de manera importante. Después hay que tener muy claro que el octavo se puede dividir en 2/16 y los 2/16 se pueden dividir en 4/32 y que 4/32 se pueden dividir en 8/64. Eso por lo menos tiene que estar claro. Entonces, cada una de las 3 partes de este compás equivale a un octavo y puede ser subdividida de manera simétrica en 2, 4 u 8, ¿no? O 16, 32, etcétera. Como dicen por ahí, mientras más negra la partitura, más lento el tempo. Adagissimo significa lentísimo y el octavo es igual a 44. Así que esto no se tiene que interpretar a la Steve Vai, sino que más pausado. Les dejo un video aquí arriba donde yo hice una versión de esto 4 veces más lenta. Se la recomiendo, gran versión. Entonces, vamos a escribir aquí simplemente para cuestiones pedagógicas los 3 octavos y vamos a tratar de simplificar esto. Esta figura que tenemos al principio es esencialmente una figura asimétrica, donde el primer ataque es más corto que el segundo ataque. Digamos que la versión más fácil de eso, que tal vez la mayoría de las personas que están viendo este video conozcan, es cuando tenemos un 16avo y después tenemos un octavo con punto. Tata, tata, tata. Simplemente esta figura es una especie de exageración de esa idea, donde la primera figura es mucho más corta que la segunda. Tata, tra, 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 casi como una especie de achacatura, ¿no? Entonces básicamente ya tenemos resuelto esto. Y bueno, aquí obviamente no estamos dividiendo cuartos como lo hicimos aquí, estamos dividiendo octavos y estamos haciendo la primera nota mucho más corta que la segunda. Así que vamos a poner esta versión y esta versión a un lado. Entonces, bueno, si simplificamos esto en el compás de 3 octavos, podríamos tener algo tan sencillo como esto, ¿no? Tata. Después vemos aquí que tenemos un 5 en donde tiene que ir un octavo. Entonces, generalmente un octavo lo podríamos dividir en 4 partes iguales, ya lo había dicho, en 32avos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y necesitamos 5 en el tiempo de 4. Entonces ponemos pues 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Y el siguiente tiempo, digamos que esencialmente es lo mismo. Ta, lo treco así, lo treco así. Digamos que el esqueleto rítmico del primer compás es esto. Ya es mucho más fácil ver esto que ver esto, ¿no? Si exageramos esto, podemos hacer tra, lo treco así, lo treco así. Ya esa montaña, ya hemos pasado las primeras piedras. Ahora vamos a ver dentro del cinquillo qué es lo que está pasando, ¿no? El primer ataque es un 32avo, ya lo tenemos aquí. El segundo ataque hay un silencio de 16avo, así que necesitamos quitar dos de estos y nos quedan dos silencios de 32avos que se simplifican con un silencio de 16avo, muy bonito, muy sencillito, y después solamente tenemos una nota que es un 16avo, así que estos dos 32avos simplemente son un 16avo. Imaginemos que no tenemos el silencio, no, o sea, simplemente tenemos dos ataques en un pulso. Tendríamos que alargar esto hasta acá, ¿no? Y esto se alarga poniendo un 16avo con punto. Entonces, esencialmente, en esta parte tenemos dos ataques. Uno más largo que el otro. O sea, asimétrico como en el principio, pero digamos que invertido. Al principio era corto, largo, aquí es largo, corto. Y después, si nos vamos al siguiente pulso, vemos que es un poco complejo. Tal vez empezamos por el final, ¿por qué no? Hay un 32avo, ahí lo dejamos. Lo precede un 16avo, así que tengo que recorrerme dos hacia acá y cambio esto por un 16avo. Después viene un silencio de 32avo, esto lo cambio por un silencio. Y el primer ataque, digamos que viene de un glissando, entonces vamos a imaginar que no viene de un glissando y que sí fue atacado de manera efectiva. Y esto que vemos entre paréntesis no se toca, no se vuelve a atacar, es una chacatura, o sea, no es parte de la configuración de 32avos. Entonces lo que tenemos es esencialmente esta figura que tenemos aquí abajo, o sea, tres ataques. Y si imaginamos que no tenemos el 32avo y en lugar de eso la primera nota ocupa ese espacio, la tendríamos que cambiar por un 16avo y nos queda de manera simplificada este ritmo. Tres ataques en el tiempo de uno, dos de ellos más largos que el último. Pero si simplificamos esto, podríamos decir que es un tresillo, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obviamente no lo es, ¿no? Si quisiéramos ejecutar esto, podríamos utilizar nuestros deditos. Ta, 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 ta. Pero esencialmente son tres ataques, tan, tan, tan. Si piensan eso, pueden también pensar que, ok, voy a hacer un tresillo, pero el último ataque va a estar un poco tarde. ¿Por qué? Porque se le fue el autobús, ¿no? Tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta. ¿No? Entonces, son maneras como de simplificar lo que está sucediendo aquí. Y bueno, antes de continuar, quisiera pasar a esta parte donde explico qué significa que yo mismo patrocine estos videos. Bueno, pues hacer estos videos requiere de una cantidad importante de tiempo. O sea, eso es un tiempo importante el que no es remunerado. O sea, como pueden ver aquí, en los últimos 7 años he ganado $9.29 que mi mamá me donó. Así que no me estoy volviendo millonario. No estoy haciendo esto por el dinero, pero sí me ayudaría, ¿no? Para eso pueden ir a algún video y poner aquí en Join. Van a ver que hay 5 maneras diferentes de volverse miembros de este canal, desde $3 hasta $100 al mes, que incluye sesiones privadas conmigo. Y si ustedes no pueden unirse de esta manera económica, pueden ayudar también dándome un like. Eso sí ayuda al algoritmo del ritmo a que más gente tenga acceso a este video, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y hablando del canal con gente que le pudiera interesar este video. Entonces, por favor, ayúdenme de alguna u otra manera, se los agradeceré. Bueno, regresamos. Si vemos el cinquillo anterior, tenemos dos ataques, uno más largo que el otro. Entonces podríamos imaginarnos que simplemente todo esto se puede sintetizar de esta manera. Ta tan, 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 tan. Y dirán, ¿por qué? Pues este es más largo que el otro. Bueno, aquí también, aquí también se le hizo temprano y llegó más temprano al autobús, ¿no? Y en lugar de tener tan, 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 tenemos
tan, 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 tan. Y dirán, ¿por qué esto es una simplificación de esto? Bueno, son dos ataques en un tiempo y uno es ligeramente más largo que el otro. La responsabilidad de quien lo ejecuta es sí hacer lo que esté escrito, pero conceptualmente para entenderlo se puede simplificar de esta manera, donde son dos ataques en un pulso y pueden practicar el tan, 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 o utilizar sus dedos y practicar lo que está arriba, tan, 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 como una especie de swing. Si no entienden esto todavía porque hay demasiadas líneas, lo pueden multiplicar por 2, 3 octavos por 2, serían 3 cuartos y se vería así, ta tan, 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 ta tan. O sea, esto que estamos viendo aquí, más o menos se puede simplificar de esta manera. Y desde aquí podemos ir haciendo los pasos inversos para llegar al ritmo que sí está escrito. Y desde ese punto de vista, pues todo esto es ejecutable, o sea, no tiene, digamos, por lo menos en términos rítmicos, no tiene mayor problema, ¿no? Una pasadita de 6 o 7 minutos, si tienen mediana experiencia, les bastará para poder leer este ritmo. Ya después las notas y todo, ya esa es otra cosa. Enseguida veremos eso. Y antes de continuar con el siguiente compás, es necesaria tener esta conversación, porque hay gente que se preguntará, ¿por qué demonios alguien compondría de esta manera? Es, como dirían en el pueblo, una chaqueta mental. O sea, si se puede escribir todo de manera más sencilla, ¿por qué habría esto? Y para mí la respuesta es muy sencilla y es porque esto simplemente es una representación de alguna de las posibilidades que existen en el universo. ¿Por qué no habríamos de explorar todo lo que se puede explorar en términos rítmicos, en términos de música, etcétera? Mucha gente realmente está en contra de esta música, que eso ya de por sí me parece problemático. La ven como música arrogante, como tal vez como innecesario, y para la gente que hace esta música es necesario, ¿no? Sí, ¿por qué habría de negar sus necesidades? Es música que tal vez se va a tocar menos que música que esté escrita de manera más fácil, pues sí, ese es el precio que hay que pagar. O sea, no siempre la prioridad de quien escribe música es que su música se toque tanto como la música de Britney Spears, ¿no? O sea, en términos, digamos que filosóficos, musicales, artísticos, esto pues tiene suficientes justificaciones que ni siquiera necesita, o sea, uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, por lo menos en la música, ¿qué más da? Otras personas dirían, esto ni siquiera se puede tocar, o sea, técnicamente no es posible tocar esto. Bueno, pues eso es una aseveración incierta, o sea, todo esto se puede ejecutar sin ningún problema. Obviamente se necesita muchísima práctica, experiencia, voluntad. En esos términos es una pieza cara, o sea, cara porque requiere de una inversión de tiempo importante. ¿Y cuál es el activo más importante que tenemos? El tiempo. Así que pues es cara, pero no es imposible. Es interesante pensar en la diferencia mínima pero sustancial de lo que es imposible o extremadamente difícil. O sea, algo extremadamente difícil hace frontera con lo imposible. Y lo imposible, como lo dice su nombre, no se puede llevar a cabo. Lo extremadamente difícil, sí. Nada más que requiere mucho tiempo. Entonces, pues hay gente que le interesa hacer música extremadamente difícil. Tal vez para hacer enojar a sus colegas, tal vez para cubrir una necesidad, que sienten que su música no vale si tiene una complejidad menor. Por lo que sea, son problemas reales que la gente que compone puede llegar a tener. Y cualquiera que sea el camino que ustedes elijan, mi recomendación es que sea el más sincero. Si es en el mundo de las cosas poco entendibles, pues está bien, y si es en el mundo de las cosas fáciles y, digamos, accesibles a una cantidad de gente importante, pues está bien, cada quien. Hay quienes quieren cancelar esta música. Bueno, tal vez con esta discusión seguimos más tarde. Compartan el video con su abuela y nos vemos la próxima.